Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista de New Direction con los referentes intelectuales del conservadurismo, del sistema liberal conservador más relevantes del panorama español. Hoy contamos con Pedro Schwartz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente en la Universidad Camilo José Cela desde el año 2015, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y uno de los mayores representantes del liberalismo en España, buen conocedor de la política internacional y sobre todo del panorama económico, con quien tenemos el lujo de charlar y de conversar hoy. Muchas gracias, don Pedro, por atendernos en esta entrevista para New Direction. Encantado. Una cosa es, cuidado con lo de conservador liberal. Yo entiendo que esa es la forma en que tienen que decir en Estados Unidos, porque la expresión liberal nos la han robado y se han convertido en socialdemócratas y se llaman liberals. Y yo personalmente soy más liberal que conservador. En muchas cosas conservo, claro. Pero lo importante es llamarme liberal y hablar de liberalismo clásico. Muy bien, fenomenal. Buen apunte, buen apunte. Pues si quiere comenzamos. Ha afirmado usted en alguna ocasión que, el motor de la riqueza deberíamos hablar no tanto de la acumulación del capital como de la actividad de los individuos. ¿Podría explicarnos un poco por qué y en qué sentido entiende usted así el motor de la riqueza? Creo que la expresión capitalismo está muy equivocada, porque pone el enfoque en la acumulación de capital como explicador de la gran riqueza, del gran enriquecimiento que ha ocurrido en la historia de la humanidad desde 1850 en adelante. El capital es algo que se acumula luego que hay nuevas ideas para invertirlas bien. El Imperio Español tenía mucho capital, tenía muchas minas en América y su producción de oro mantenía el Imperio Español, y a pesar de eso España no ha sido el centro del gran enriquecimiento, sino este ocurrió primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos más recientemente. Entonces, no es la acumulación de capital la que lo explica, sino las nuevas ideas que se pueden crear en un ambiente de libertad, en un ambiente de respeto para quienes son emprendedores. Esos emprendedores pueden venir de muchos orígenes sociales. En el caso de Inglaterra, del Reino Unido mejor, porque eso incluye Escocia, eran muchos nobles los que intentaban explotar el carbón de sus minas, y para eso necesitaban bombas que extraían el agua, y para las bombas empleaban el calor de sus máquinas, sus nuevas máquinas, para que esto pudiese funcionar. Pero también eran los grandes inventores. Después de todos esos grandes inventores, les fue posible crear una riqueza, un nuevo sistema, porque había libertad de inventar. Es curioso que el avance del industrialismo en Escocia ocurrió allí y en el norte de Inglaterra, porque no había sindicatos, no había colegios de personas, no había gremios, y el hecho de no haber gremios es lo que permitió que empezaran a usar las corrientes de agua en Escocia y en el norte de Inglaterra para empezar la industria textil. Por lo tanto, esa es la primera cosa. Segundo, cuando uno habla de capitalismo, la idea es entonces que hace falta una acumulación primitiva de capital. Esta expresión es de Carlos Marx y Engels. Acumulación primitiva de capital que ellos decían tenía que extraerse de los
trabajadores para que los capitalistas se quedaran con eso y entonces tuviese la economía un capital acumulado. No es así como se explica el crecimiento de la revolución industrial en el siglo XIX, porque eso intentaron hacerlo los soviéticos en Rusia, y esa acumulación de capital fue durísima para la clase obrera soviética, la clase obrera de Rusia, y sin embargo su crecimiento fue un crecimiento adjetivo e imitativo de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Por lo tanto, nada de capitalismo, es personalismo, inventismo, no sé cómo llamarlo, podemos llamarlo innovacionismo. Ahí está el centro del asunto y nos ha dado un gran enriquecimiento, un enriquecimiento casi imposible de concebir. También creo haberle leído en alguna otra ocasión que uno de los problemas de los estados, me imagino que actuales, es que son estados que funcionan mal. Normalmente son estados que han crecido mucho en los últimos tiempos, sobre todo en Europa. Los estados miembros de la Unión Europea, sobre todo, aportan casi la mitad en algunos casos al Producto Interior Bruto Nacional, pero a pesar de su inmenso poder, ¿no?, y su inmenso peso en la economía de las naciones, pues muchas veces funcionan mal y son empresas, si se les puede llamar así entre comillas, deficientes. ¿Cree que es posible que los estados como organización política común prácticamente a todas las naciones puedan en algún momento servir al bien común de sus ciudadanos, que sean empresas que funcionen bien? Lo primero es decir, es no decir que los estados aportan al PIB. Una parte de lo que hacen es consumir el PIB y se lo quedan. Otras cosas, naturalmente, sí que aportan. Importante, entre otros, el orden público, si es que lo consiguen. No en todos los países se consigue, sino que los estados muchas veces son estados bandidos que se quedan con lo que no es suyo, pero sí aporta el Estado un mínimo que es necesario institucional una vez que se haya hecho, una vez que se haya creado esa innovación, porque estados llevamos mucho tiempo teniéndolos y esos estados no protegieron la innovación, sino que muchas veces la impidieron. Y es ahora una mezcla de permitir la innovación y permitir que las personas que innovan tengan derechos de propiedad sobre lo que han hecho, temporales, mientras no se difunden las ideas, pero también está creciendo, como dices, está creciendo la cantidad que consumen los estados y que reparten los estados. Y no es esa la historia del principio del gran enriquecimiento. Estoy usando gran enriquecimiento más que capitalismo, porque el enriquecimiento de la humanidad es increíble, lo veremos ahora. Y por lo tanto, los estados tienen como una situación mixta, porque en parte consumen y malbaratan y en otra parte protegen a quienes están produciendo la riqueza. Claro. También una de sus frases, a lo mejor más célebres, más utilizadas últimamente por discípulos o por sus seguidores, una frase que creo que es suya, o corréjame si me equivoco, es: no le importa la desigualdad, sino que le preocupa la pobreza. Entonces, ¿usted cree que el liberalismo o el innovismo, bueno, esta filosofía, si se puede decir, este sistema del que estamos hablando, cree que es posible que acabe, que termine con los pobres, tratándose de la pobreza de un mal, o sea, de una desgracia para una persona? Eso en efecto es importante hablar de la pobreza y no tanto de la desigualdad, como veremos ahora mismo. Las cifras dadas por las Naciones Unidas son las siguientes en cuanto a las personas que viven con $2,50 al día. En el año 1970, la cifra dada por Naciones Unidas era que un 44% de la humanidad
estaba viviendo con esa pequeñísima cantidad, si es que vivía. Ya. Y en cambio ahora, en la actualidad, esa cifra ha caído a ser el 14% de la humanidad, con un crecimiento muy notable del número de personas, porque Claro. lo que es incluso mayor la mejora de la pobreza o reducción de la pobreza de lo que había sido. Por lo tanto, la primera noción así de andar por casa es que si los pobres se han reducido en esa cuantía, la pobreza se ha reducido en esa cuantía, ha disminuido la desigualdad. La mayor desigualdad es no comer y morirse. O morirse los niños de las faltas de vacunas, morirse las personas de las faltas de alimentación o de no ser capaces de encauzar las fuerzas, las fuerzas naturales. Entonces, si resulta que en la humanidad había un 44% de pobres hace 60 años y ahora se ha reducido un 14 o menos, otras cifras son menos, eso ha reducido la desigualdad de la forma en que hay que reducirla. Y eso se fijan en los ricos, que hay muy ricos. Ahora hablamos de por qué son muy ricos muchos de ellos. Los ricos muy ricos, pero lo importante es por qué hay menos pobres. ¿Qué es lo que le pasa a este sistema? ¿Por qué son los trabajadores tanto más productivos? ¿Y por qué la pobreza, que es, como repito, morirse de hambre, esa pobreza se ha reducido muchísimo y por lo tanto ha aumentado la igualdad en el campo en el que hay que aumentarla? Claro, a veces hablando de desigualdad, muchas veces caemos en el, no sé si atópico, de ciertos sectores, sobre todo de la izquierda española, critican donaciones de grandes millonarios, como por ejemplo, por poner un ejemplo que es público y notorio de las críticas que ha recibido Amancio Ortega, el presidente de Inditex, bueno, creo que ya no es presidente, pero el fundador de Inditex, por las donaciones que ha hecho a la sanidad pública de distintas comunidades autónomas en España. Eso sería un ejemplo de fijarnos más en la desigualdad que en la pobreza, entiendo. Bueno, fijarse en qué hay más ricos. Bueno, la primera pregunta es, ¿esos ricos nuevos por qué son? ¿Qué método de conversación estamos empleando? Zoom. El de Zoom se ha hecho muy rico, y no digamos los de Microsoft. Es decir, que muchos de los nuevos ricos que tienen esas fortunas inmensas y cuyas compañías son las más ricas o más grandes de las bolsas del mundo, esos han hecho un nuevo invento. Y ese nuevo invento, ¿qué me está dando? Estamos pagando un poquito con el Zoom. Cuando pase una hora tendrá que pagarse un poco, ¿no? Y ese poco multiplicado por muchos les está haciendo ricos. Se han hecho ricos porque me dan un servicio increíble, impensable hace 30 años, impensable en mi vida. Hemos hablado por teléfono, por un satélite, y estamos hablando a través de Internet de gran distancia. Vale, lo mismo, el caso de Amancio Ortega, no solo cuidaba el diseño de la ropa, sino que inventó una cuestión en la que no se fija mucha gente. Nos acordamos de que había una temporada de primavera, otra de verano, otra de otoño y de invierno, y entonces los trajes se cambiaban, los trajes especialmente de las mujeres, de las señoras, se cambiaban de esa forma por trimestres, por así decirlo. Ahora, si uno no va corriendo a la tienda Inditex, a la tienda Zara, resulta que ya no es lo que nos gustó. Cambian todas las semanas. Yo he visto a Amancio Ortega hablar por teléfono con sus muchas tiendas del mundo para decirles que qué es lo que se estaba vendiendo más, que les mandaban enseguida y que quitaban lo que se estaba vendiendo menos. Claro. Esa idea es una idea tonta, es el huevo de color, ¿no? Esa idea de que no hay temporadas, sino que en cualquier momento se cambia, la ha hecho rico. Y la ha hecho rico porque nos ha dado un servicio. Y eso no hay que fijarse tanto en los ricos que han heredado la riqueza, que esa pronto en 2 o 3 generaciones desaparece, sino los nuevos, que por cierto se enfrentarán con mucha competencia y pueden no ser ricos por mucho tiempo. Claro. Cambiando un poco de tercio, el título de uno de sus libros
es Montesquieu en riesgo, los peligros que está afrontando la democracia liberal. ¿Cuál es la tesis de ese libro y por qué cree usted que Montesquieu y la separación de poderes está en peligro? Un tema que está de plena actualidad, por cierto, en España, por desgracia. Hemos hablado antes de la contribución del Estado al gran enriquecimiento. Y hay el peligro de que el Estado, lejos de contribuir, sea una fuerza negativa para el gran enriquecimiento. Y ese peligro es el que nos acecha desde el punto de vista de una mala interpretación de la democracia. Naturalmente, que la democracia es igual que la economía en el sentido de que los individuos queremos participar en cómo se nos gobierna y sobre todo evitar que se nos gobierne mal. La democracia es cómo quitar cómo mandar a su casa a un poderoso sin que corra la sangre. Eso es lo primero. Y luego ya hay otros arreglos importantes. Sin duda, para que los poderosos no abusen de su poder, como es normal que abusen, porque es humano que abusen, para eso hay que poner barreras, hay que poner lo que llaman los americanos checks and balances, que son límites y equilibrios. Y uno de los principales es la división de poderes. Y fue Montesquieu el que subrayó esa importancia de la división de poderes. Y luego fueron otros los que lo subrayaron también. Entonces, en España ahora, no solo por aumentar el papel del Estado, sino por el deseo de la gente de mantenerse en el poder, se están erosionando las limitaciones que la Constitución pone a la concentración del poder en una mano. Si se concentra el poder en una mano, peligro, ¿no? Peligro para la creación de riqueza, y no solo para eso, sino también para los derechos humanos. Y por eso el que veamos esa deriva anticonstitucional en España es gravemente preocupante, entre otras cosas para nuestro bienestar. ¿Qué soluciones habría para no... Soluciones, me imagino que, o sea, soluciones prácticas hay pues muchísimas, tantas como opiniones. Pero ¿cuál sería la solución de fondo? ¿Qué habría que cambiar de nuestro sistema constitucional, la monarquía parlamentaria, para intentar poner un poco más a salvo a Montesquieu? Ningún sistema es perfecto y ciertamente el de nuestra Constitución del año 78 no es ni mucho menos perfecto. Hay toda clase de elementos ahí, pero por lo menos conservemos eso, por lo menos. Fue difícil el montarlo después de una larguísima dictadura. Y claro, todo lo que sea erosionar las limitaciones que la Constitución pone a que los poderosos abusen del poder es muy necesario. Naturalmente hay gente que dice, no, es que los ricos son muy poderosos. Y por lo tanto, antes que limitar el poder de los políticos, hay que emplear el poder de los políticos para que los ricos sean menos poderosos para dividir su fortuna. La competencia es un importante elemento de limitar el poder de los ricos, que a lo mejor tienen una cantidad acumulada y luego se la gastan en comprarse unos yates grandísimos. Pero llega la competencia incluso para estos que ahora vemos, estos ricos de Microsoft y los ricos de todos estos métodos, a lo mejor se encuentran con la horma de su zapato. Y así ha sido hasta ahora. ¿Cuántas de estas nuevas ideas en el pasado ya no las empleamos siquiera, sino que empleamos otras? Y por eso no es tan necesario el controlar el poder de los ricos cuando hay competencia espontánea, competencia suficiente, no de los tribunales de la competencia, no, las nuevas ideas. Y quiero añadir a esto que el futuro de la libertad está en manos de las nuevas ideas. Esas nuevas ideas que de repente nos aumentan las posibilidades que tenemos. Estamos empleando una nueva idea. Demonio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hablando a distancia. Hablando a distancia porque otra persona ha inventado. Yo soy un inútil para todo lo que sea esto de la informática y el internet, lo empleo todo el rato. Pero, Dios mío, qué luchas contra el ordenador.
Y esas luchas se deben a que yo de esto no sé nada, ni inventaré nada, otro ha inventado y otro me ha hecho más libre, como está ahora estamos hablando libremente. Sí, desde luego. Hablando antes de los fallos que tiene todo sistema, porque ningún sistema es perfecto, me dice, se critica mucho últimamente al liberalismo, al neoliberalismo, argumentando una paradoja que ahora posiblemente tengamos unos regímenes políticos de mayores libertades, que garanticen más nuestras libertades sobre el papel, a lo mejor, en teoría, pero luego a la hora de la verdad hemos perdido libertad a la hora de manejarnos o de movernos o de poner en práctica esas libertades, pese, y una nueva paradoja, tener mayor bienestar material que en cualquier otra época de la historia. ¿Usted cree que este es un fallo de este sistema al que hablamos, del liberalismo? Y si es así, ¿qué se puede hacer para corregirlo? Hace 2 días he estado viendo en un cine, porque no pude ir a Londres, Ballet Cascanueces. Y maravilloso, me gusta mucho la música de Tchaikovsky, es maravillosa. Tchaikovsky era homosexual y los oficiales de su regimiento, cuando sospecharon que había tenido relación con otro hombre, le obligaron a suicidarse y tuvo que tomarse un vaso de agua contaminada de la que salía del grifo, un vaso de agua, y murió de cólera. Eso ya no ocurre en algunos países, en otros sí, en otros sí. No sé, ahora Indonesia, que es un país democrático, castiga con la cárcel todo lo que sea sexo fuera del matrimonio. Con 5 años, de cárcel. Entonces, ¿por qué somos más libres personalmente? Entre otras cosas porque conocemos lo que hacen otros, lo imitamos, y los métodos que tenemos ahora de comunicación, de información, son los que nos dicen cómo se puede vivir de otra manera. De otra manera quiere decir no que seamos virtuosos todos, sino que cada uno hagamos nuestra vida. Y si resulta que lo que hacemos es tomar drogas, pues mire, lo siento mucho. Tenemos ahí el ejemplo de Maradona, ¿no? Que da un poco de pena el ver cómo se estropeó. Bueno, sí, se aprende y por estos unos metros se aprenden nuevas cosas, se transporta la droga de un sitio a otro. Pero lo que nos ha dado es un amplio poder de hacer lo que creemos que está bien o lo que queramos hacer. Y eso viene del avance de nuestra riqueza, entre otras cosas, del avance de los métodos, y hay que protegernos de la interferencia de los poderosos en el Estado que lo impida. Ahora no pueden impedirlo. En algunos países, en España, en otros sitios, las libertades personales han aumentado muchísimo, pero sabemos que hay muchos países donde eso no ocurre. ¿Qué hace China? ¿Qué hace el gobierno chino cuando hay algún problema? Cierra Internet. ¿Y qué hace el gobierno ruso para que la gente no se entere del crimen que están cometiendo los rusos en los países limítrofes? Porque no solo uno, sino varios. Pues cambian la información, influyen, intentan influir en lo que la gente piensa. En el mundo actual, en el mundo occidental, la libertad de información es grande. Siempre no es perfecta, los ricos se informan más, la gente va para la casa, todo eso, pero la competencia de la información, como estamos haciendo ahora, en este momento, la competencia de la información es esencial para ese avance social que estamos viendo aquí en España. Y la prueba es que los que quieren gobernar a la fuerza cierran Internet, cierran las comunicaciones. Y lo que estamos haciendo ahora es usar de nuestra riqueza, gracias a tecnologías inventadas por personas individuales, que hacen lo que yo no puedo concebir siquiera, cómo son esas comunicaciones que han ocurrido. Por lo tanto, el sistema de libre competencia, libre economía y un sistema que limite los abusos de los políticos, creo que está fomentando las formas de vida que antes eran imposibles y estaban castigadas. Muy bien.
Pues, sin más, muchísimas gracias, don Pedro Schwartz, por habernos dedicado su tiempo y sus aportaciones muy, muy interesantes a este sistema liberal, innovador, inventor o, bueno, creativo y sobre todo libre. Muchas gracias. Marisa, muchas gracias. Bueno, toda mi vida he estado en la minoría. Antes en otra, cuando estaba el régimen de Franco, Sí. no sufrí mucho, pero un poquito, sí. Porque una oposición que yo había sacado me la quitaron, Sí. porque resultaba que era un gallito. Y ahora también estamos en minoría, pero da igual. Hay que La seguir. prueba es que para difundir las ideas de los intervencionistas se emplea esto que estamos empleando nosotros. Sí. No ya la prensa, sino Internet y el pajarito, todo eso que se quiera. No la prensa. Y las elecciones se utilizan para impedir la libertad muchas veces. Y esto es contra lo que tenemos que combatir. Tenemos grandes apoyos precisamente en los individuos y las mujeres que inventan nuevas cosas y a las que es que no hay quien las calle, porque en algún sitio del mundo siempre habrá alguien que esté inventando algo nuevo. Y eso es lo que queremos transmitir. Eso es. Pues con este mensaje así de optimista, que a veces es difícil, pero es necesario no perder ese optimismo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, don Pedro, una vez más. Gracias, Marisa.